Buenos días, profesor Eric. Nosotros somos el equipo 5, que está integrado por mi compañero Martínez Gallardo, Cristian Jesús, Santa María Mendoza, Óscar Uriel, Sánchez Bonilla, Antonio Emir, Valderrama Espitia, Edgar y su servidor, Madrid Martínez Reinaldo Daniel. A continuación le vamos a exponer la novena unidad de Derecho. Concepto de obligación. Es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud de la cual una o varias de ellas, deudor o deudores, quedan sujetas respecto a otra o a otras, acreedor o acreedores, a hacer o no hacer alguna cosa. Elementos de la obligación. Existen tres elementos de la obligación. E- El primero es el elemento subjetivo, construido por los sujetos de la relación jurídica acreedor y deudor. El segundo es el elemento objetivo, que consiste por su contenido en las prestaciones de dar, hacer o no hacer, a su vez las prestaciones de dar y comprender a los grupos. El último es la relación jurídica, que es el que une al acreedor y al deudor en el hecho ilítico. Fuentes de las obligaciones. Pueden definirse como las causas por las cuales nacen a la vida jurídica los derechos de crédito, llamado también derechos personales u obligaciones. Son fuentes de las obligaciones el contrato, la responsabilidad extracontractual, los actos anulaterales. La responsabilidad extracontractual se origina en la comisión de actos ilícitos, en el riesgo por el uso de máquinas u aparatos peligrosos, en hechos de terceros y en cosas normalmente no peligrosas o animales. Los actos unilaterales, la voluntad unilateral es fuente de obligaciones y así que pesa el derecho mexicano en el Código Civil para el Distrito Federal, que reguló la crédito al público. El contrato. El contrato se puede definir de las siguientes maneras. Acuerda de dos o más voluntades en vista de vendedor o efectos jurídicos. Negocio jurídico que se origina en el acuerdo de dos o más declaraciones de Diferencia entre contrato y convenio. En el Código Civil vigente establece en los artículos 1792 y 1793 que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, y que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. De ahí se deduce que el convenio es el género y el contrato es la especie. Pero en la técnica jurídica y en la práctica se ha hecho una distinción entre convenio y contrato. Al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, es el acuerdo para crear o transmitir derechos y obligaciones, y al convenio, en sentido estricto, le corresponde la función de modificar o extinguir derechos y obligaciones. Clasificación de los contratos por su objeto según el Código Civil para el Distrito Federal. Teniendo en cuenta que ya se dijo que el contrato es la fuente más común de las obligaciones y se hizo el estudio de estas, corresponde ahora ver algunos contratos en particular, cuyo efecto, de acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal, damos la siguiente clasificación, atendiendo a su función económico-jurídica. Contratos traslativos de dominio. Es la compraventa, permuta, donación y mutuo. Contratos de guarda, depósito y secuestro. Contratos de prestación de servicios, mandato para la realización de actos jurídicos y contratos para ejecución de trabajos materiales. Contratos aleatorios. Juego, apuesta, renta vitalicia y compra de esperanza, entre otras. Nuestra legislación reglamenta el contrato preparatorio o precontrato, conocido también como promesa, y dice que las personas pueden asumir contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro, dando origen a obligaciones de hacer consistentes en la celebración del contrato respectivo de acuerdos
de acuerdo con lo ofrecido, y para que se considere válida la promesa, debe constar por escrito y contener los elementos característicos de todo contrato definitivo, y este debe limitarse a cierto tiempo. A continuación sigue los análisis de los contratos de compra y venta y arrendamiento y subrendamiento. La compra-venta puede definirse como el contrato por medio del cual una parte llamada vendedor se obliga a transferir una propiedad de una cosa o de un derecho a otra persona, llamada comprador, mediante el pago de un precio, y este tiene que ser en dinero. Los elementos que conforman la compra y venta son de 3 clases: los personales, los reales y los formales. Sus características es que el contrato de compra-venta es un contrato principal en cuando exista por sí mismo. Es oneroso en virtud de que tanto los beneficios como los crímenes son para ambas partes. Es bilateral porque nace de derechos y obligaciones recíprocos. También generalmente es conmutativo, lo cual significa que desde el momento de su celebración están fijadas las prestaciones. Es formal cuando el objeto de materia del contrato es un inmueble, y consensual cuando se refiere a mueble. También es consensual en tanto se perfecciona independientemente de la entrega de la cosa en el momento de su celebración. Es tránsito de dominio porque implica la transición del derecho de la propiedad sobre la cosa del objeto hacia el contrato. Bueno, estas son las obligaciones de las partes. El artículo 2283 de nuestro Código Civil señala como obligación del vendedor las siguientes características. 1. Entregar al comprador la cosa vendida. 2. Garantizar la calidad de la cosa. 3. Responder de la evicción. Hay evicción cuando el que adquirió una cosa fuese privado total o parcialmente de ella, por sentencia que cause y ejecutoria en razón. El arrendamiento es cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente, el arrendador a conceder el uso y el goce temporal de una cosa y el arrendatario a purgar por este uso y o goce en un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de 10 años. La renta o precio del arrendamiento no puede exceder de nuestra ley y puede constituir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada. Las obligaciones de las partes serían que el arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso, también a entregar al arrendador la finca arrendada y a consensuar la cosa arrendada en el mismo estado durante otro punto es al no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, también garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato, a responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los efectos o vicios ocurridos de la cosa anteriores al arrendamiento. El arrendatario está obligado a satisfacer la renta en forma y tiempo, a responder de los perjuicios que la persona arrendada sufra por su culpa o negligencia, y a servirse de la cosa solamente para el uso del convenio o conforme a la naturaleza y el diestro de ella.
El subarrendamiento, el arrendamiento no puede subarrendar la cosa subarrendada en todo, ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. ¿Cómo comparto? Contratos de mandato, fianza, prenda, hipoteca y depósito. Mandato. Es un contrato por virtud del cual el mandato se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. El mandato puede clasificarse de las siguientes formas. General. Es cuando se otorga para el mandato célebre por cuenta del mandante toda la clase de actos jurídicos. Especial. Cuando se confiere para determinar o determinados asuntos del mandate. Revocable. Cuando el mandante lo puede revocar y el mandatario puede renunciar al poder. E irrevocable. Cuando su otorgamiento se hubiera estipulado como una condición de contrato bilateral o como un medio para cumplir una obligación contraída. Las obligaciones de las partes. Son obligaciones del mandatario ejecutar el mando personalmente, limitar a las instrucciones expresas recibidas del mandante, informar al mandante de la ejecución del mandato y de su terminación, rendir cuentas al mandante, y las obligaciones del mandante son anticipar al mandatario los fondos suficientes para la ejecución del mandato, indemnizar al mandatario de los daños y perjuicios que hubiese sufrido con la ejecución del mandato y pagar al mandatario la remuneración convenida. Fianza. Es un contrato por medio del cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace. El fiador puede obligarse a menos o igual que el deudor, pero nunca a más. Pueden garantizarse con fianza todas aquellas obligaciones que sean lícitas, ya sean hacer o no hacer, puras o con modalidades. Prenda. Es un contrato real, accesorio, pero el cual el deudor es un tercero y sus características son: A. Se trata de un contrato accesorio, es decir, su existencia y validez está en una relación directa con la existencia y validez del contrato principal. Es un contrato real. Se dice que es real porque para perfeccionarse se requiere, además del consentimiento de las partes de la entrega de la cosa. La hipoteca. Es un contrato por lo cual nace un derecho real de garantía que se constituye sobre bienes determinados, generalmente inmuebles, pero siempre enajenables, que no se entregan al acreedor. Generalidades. La hipoteca es un derecho real. Tiene carácter de especialidad, o sea que debe constituirse sobre bienes determinados y por una suma determinada. Es indivisible, o sea que recae sobre todas las partes del inmueble, durando hasta el total de la satisfacción del crédito. Es un contrato de accesorio, porque garantiza una obligación principal. Los bienes hipotecarios deben ser enajenables y estar en el comercio. Los bienes hipotecarios no se entregan al acreedor. La hipoteca engendrada el derecho de persecución del bien contra cualquier persona en cuyas manos se encuentre. Engendra también el derecho para el acreedor de ser pagado de la deuda con el precio de la cosa hipotecada. Y asimismo engendra el derecho de preferencia en el pago sobre cualquier otro acreedor, aunque la jurisprudencia mexicana ha introducido excepciones, pues reconoce preferencia respecto al acreedor hipotecario, al crédito fiscal y al crédito derivado. Y por último, el depósito. El depósito es un contrato de presentación de servicios por medio del cual el depositario se obliga a recibir una cosa, mueble o inmueble, que el depositante le confía. Obligaciones de las partes. Son obligaciones del depositante entregar la cosa del objeto del contrato, pagar el depositario su remuneración, excepto cuando las partes pacten expresamente que el contrato sea gratuito, y indemnizar al depositario de los gastos que se haya realizado para conservar la cosa, así como los daños y perjuicios que haya podido sufrir. Y las obligaciones del depositario son recibir la cosa que se le entrega en depósito,
conservarla y custodiarla, responder de los daños y perjuicios que por su negligencia o descuido sufra la cosa y devolver la cosa depositada cuando se le pida al depositante. Buenos días, profesor Eric. Nosotros somos el